Atención México. Lo que les voy a mostrar hoy son números reales, verificados, publicados por un centro de investigación con sede en los propios Estados Unidos. No opiniones, no suposiciones. Datos duros que destruyen por completo el discurso que Trump y la derecha estadounidense llevan años repitiendo sobre nuestra comunidad. Quédense conmigo porque cuando terminen de ver este video van a entender por qué México tiene más poder del que muchos creen. ¿Y por qué deportar a los mexicanos sería el mayor error económico que Estados Unidos podría cometer en su historia? Pero antes de empezar, les adelanto algo. El dato más impactante de todo este análisis no es el que están esperando. No es el más grande ni el más obvio. Es uno que viene más adelante y que cuando lo escuchen les va a cambiar completamente la forma de ver esta historia. Así que no cierren este video. Empecemos por el dato principal. Las personas de origen mexicano producen 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Su consumo generado asciende a 1.5 billones de dólares. Para que entiendan la magnitud de ese número, si los mexicanos en Estados Unidos fueran considerados un país independiente, se ubicarían como la 10ª economía más grande del mundo. Sin bandera propia, sin ejército, sin moneda, solo con el trabajo y el talento de nuestra gente. Y la velocidad de ese crecimiento es todavía más impresionante. El crecimiento económico generado por esta comunidad alcanzó 10.5%, cifra que casi duplica el crecimiento general de la economía de Estados Unidos, que fue de 5.3%. El 15% del crecimiento total del PIB estadounidense corresponde a personas de origen mexicano. Los mexicanos no solo producen, crecen al doble de velocidad que el resto del país. Y ahora viene algo que Trump jamás va a decir en público. Quédense porque esto es donde el discurso del odio se cae a pedazos. Trump lleva años repitiendo lo mismo, que los mexicanos son una invasión de indocumentados, que son criminales, que no pertenecen ahí. Los datos dicen exactamente lo contrario. En Estados Unidos viven actualmente 38 millones de personas de origen mexicano, de las cuales el 90% cuenta con estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. 90 de cada 100 mexicanos están ahí con todos los documentos en regla, pagando impuestos, construyendo ese país generación tras generación. Y hay un dato que muy pocos conocen y que va a dejar sin palabras a cualquiera que todavía crea en el discurso de Trump. En 2023, los migrantes contribuyeron con casi 651.900 millones de dólares en impuestos a Estados Unidos, lo que representó cerca del 19.2% de la recaudación fiscal total de ese año, de acuerdo con el American Immigration Council. Casi 1 de cada 5 dólares que recauda el gobierno de Trump en impuestos viene de los inmigrantes, de la misma gente a la que quiere deportar. Eso no es una opinión, eso es una contradicción documentada, pero lo que viene ahora es todavía más fuerte, porque vamos a bajar al territorio concreto, a los sectores reales de la economía, y ahí es donde se entiende de verdad por qué sin los mexicanos Estados Unidos no funciona. Si les cuesta visualizar los billones de dólares, entonces pongámoslo en términos simples. Si deportaran a todos los mexicanos de Estados Unidos, el 51% de la mano de obra en granjas lecheras es inmigrante, el 45% en procesamiento de carne, el 29% en la construcción, el 20% en manufactura y agricultura, el 15% en educación y salud. Ya mitad de las granjas lecheras de Estados Unidos se paralizaría. Casi la mitad de las plantas de procesamiento de carne cerraría. 1 de cada 3 trabajadores de la construcción desaparecería. Los precios de los alimentos se dispararían en semanas. Las obras se detendrían. Los hospitales perderían personal. Y todo eso mientras Trump sigue hablando de invasiones en sus mítines. Si este análisis te está abriendo los ojos, dale like ahora y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación es el bloque más impactante de todo el video. Vamos estado por estado y los números que vienen a continuación son de no creerse. California, Texas, Nuevo México. 3 estados que concentran la mayor presencia mexicana en Estados Unidos. 3 estados donde los políticos más antimexicanos del país hacen su carrera. Y 3 estados donde sin los mexicanos la economía se vendría abajo. California. Los descendientes mexicanos generan 833.000 millones de dólares del PIB estatal, equivalentes al 20.5% de la economía local y al 39.9% del crecimiento económico registrado en 2024. Casi 4 de cada 10 dólares de crecimiento en California en 2024 vinieron de los mexicanos. La 5ª economía más grande del mundo no existiría sin nuestra comunidad. Las deportaciones masivas de Trump no son solo un discurso político, son una realidad que está afectando a la economía estadounidense de una forma que ningún medio conservador quiere reconocer.
Tan solo en los primeros meses de 2025, 1.4 millones de personas habían abandonado la fuerza laboral estadounidense, de las cuales 802,000 nacieron en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas. Y las empresas ya lo están notando. PepsiCo, Constellation Brands, Mondelez, Wingstop y Ross afirmaron que los clientes hispanos están gastando menos, especialmente en tiendas concentradas en barrios con una población mayoritariamente hispana. Empresas cotizadas en bolsa, gigantes de la alimentación y el comercio, todas reportando caídas en ventas porque la comunidad mexicana tiene miedo de salir a la calle. Eso no lo causa una invasión, lo causa el miedo. Y el miedo lo está generando Trump con sus propias políticas. Pero vayamos al sector más afectado de todos, el que alimenta literalmente a Estados Unidos. El Departamento de Agricultura estima que el 42% de los trabajadores agrícolas contratados no tienen autorización para trabajar. 4 de cada 10 personas que producen los alimentos que comen los estadounidenses son inmigrantes indocumentados. Por un lado, la deportación masiva reduciría drásticamente la oferta de mano de obra agrícola, provocando una crisis en la producción local y disparando los costes laborales. Por otro, los aranceles a las importaciones de frutas y verduras elevarían su precio en los supermercados. Es decir, Trump está atacando simultáneamente a los dos únicos mecanismos que mantienen los precios de los alimentos bajo control: los trabajadores que los producen aquí y las importaciones que los complementan desde México. Como advierte un análisis de Harvard Business Review, o importamos trabajadores o importamos productos. Si no se puede importar ni lo uno ni lo otro, esto puede acabar siendo una trampa mortal para Estados Unidos. Una trampa mortal. Las palabras son de un economista de Harvard, no de un político mexicano. Y las remesas cuentan la misma historia desde el otro lado. Según el reporte más reciente del Banco de México, el país recibió 61,791 millones de dólares en remesas en 2025, frente a los 64,746 millones registrados en 2024, una caída del 4.5%. El primer descenso anual desde 2013 y el más pronunciado desde 2009. 12 años seguidos de crecimiento, rotos en uno. ¿Por qué cayeron? No porque los mexicanos quieran enviar menos, sino porque miles de ellos fueron deportados antes de poder hacerlo. Las deportaciones han creado un vacío de mano de obra que la economía estadounidense no puede suplir. El 90% de los deportados llevaba en promedio 4 años en Estados Unidos, frente a menos del 20% en años anteriores, advierte Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, del Inter-American Dialogue. No están deportando a personas que acaban de llegar. Están deportando a personas que llevan 4 años construyendo una vida, pagando impuestos, enviando dinero a sus familias en México. Y ese vacío que dejan no lo llena nadie. 3 de cada 10 dólares de crecimiento en Texas son mexicanos. Y sus gobernadores salen en televisión a hablar de muros. La hipocresía tiene un precio. Y ese precio son 629,000 millones de dólares. Pero el dato que más me impactó cuando preparé este video no es California ni Texas. Es el que viene ahora. Y es tan extremo que tuve que verificarlo 3 veces antes de creerlo. Nuevo México. La comunidad mexicana genera alrededor de 46,000 millones de dólares, equivalentes al 30% del PIB estatal y al 137% del crecimiento económico reportado en 2024. 137%. Sin los mexicanos, Nuevo México no solo no habría crecido, habría retrocedido. Los paisanos no solo están sosteniendo ese estado, lo están salvando del colapso completo. Ese es el dato que prometí al inicio, el que cambia todo, el que ningún medio estadounidense va a poner en sus titulares. Y hay un tercer frente que cierra este análisis de forma perfecta, porque los mexicanos no solo construyen a Estados Unidos, al mismo tiempo construyen a México. Solo en 2024 se captaron 64,745 millones de dólares en remesas, equivalentes a 1.34 billones de pesos mexicanos. Ese dinero no llega a bancos de inversión. Llega directo a familias en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Oaxaca. Michoacán, Guanajuato y Jalisco encabezan los flujos, todos con más de 5,000 millones de dólares en 2024. Son hijos que van a la escuela gracias a ese dinero. Son abuelos que tienen medicamentos. Son familias que comen gracias al sacrificio de alguien que cruzó la frontera, buscando un futuro mejor. Como dijo la presidenta Sheinbaum, los mexicanos en Estados Unidos ayudan a sus familias en México solidariamente, pero son fundamentales para la economía del país que los acoge. Esa frase lo resume todo, en 2 frentes al mismo tiempo. Construyendo 2 países con el mismo esfuerzo. Hagamos la cuenta final con todos los datos verificados sobre la mesa. 38 millones de mexicanos en Estados Unidos.
El 90% con estatus legal, 2.3 billones de dólares aportados al PIB. Crecimiento al doble del promedio nacional, 19% de la recaudación fiscal del país, 51% de la mano de obra en granjas lecheras, 45% en procesamiento de carne, 137% del crecimiento económico de Nuevo México, 64,000 millones en remesas a México en 2024. Esa es la realidad, no la que vende Trump en sus mítines. La que muestran los números de centros de investigación estadounidenses como el Latino Donor Collaborative y que el American Immigration Council. La próxima vez que alguien les diga que los mexicanos son una carga para Estados Unidos, ya saben exactamente qué responderles. Con datos, con hechos, con la verdad. Eso es México al frente. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis te importa. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos ahí.